Extremos reconciliados, de Àngels Blasco. Aquel día estábamos toda la familia al completo, es decir, toda la rama del padre, que incluía a sus respectivas parejas y prole. La abuela había venido a pasar el día con nosotros. En la gran mesa se situó frente a mí. La muerte del abuelo, hacía 2 semanas, la había dejado muy conmovida, a pesar de su animoso carácter y de la inminencia del desenlace, anunciada por una larga enfermedad. Ellos lo habían compartido todo, siempre. Teatro, cine, viajes, amistades, incluso el trabajo. De jóvenes habían montado una asesoría fiscal, junto con otro socio y amigo, a comienzos de los años 50, en la cual la abuela había participado hasta el nacimiento de sus hijos. Mi padre y su hermano estaban un poco preocupados por el estado de ánimo de su madre y hacían cábalas para mejorarlo. Mi madre y mi tía también exponían su opinión, pero las propuestas, sugeridas con buena fe y afecto, no conseguían la aprobación de la mayoría. Hay que decir que las opciones se presentaban y se rechazaban sin consultar con la interesada, o al menos sin hablarlo con ella para tener conocimiento de su parecer. En aquella situación me di cuenta de cómo me había desentendido de los abuelos. No por no quererlos, por descontado. Más bien era porque nunca había pensado que pudieran necesitar mi atención. Sin embargo, aquel domingo, al tener a la abuela en casa, y lo digo porque todavía vivo con mis padres, a pesar de mis 26 años, alguna circunstancia propició que tuviéramos una buena charla, como cuando era pequeña y pasaba el día en su casa. Ella, una gran lectora, me explicaba historias que me cautivaban y alimentaban mi imaginación. Después el lazo se diluyó, quizás porque yo crecí y buscaba otros círculos, o tal vez porque ella envejeció y durante mucho tiempo se dedicó exclusivamente al abuelo y a su enfermedad. En todo caso, alguna cosa había cambiado. En la terraza, disfrutando de una tarde de verano cálida y silenciosa, hablamos mucho, sin parar, como no lo hacíamos desde que era una criaja, como me llamaba ella. Se interesó por mi ocupación, un campo que yo creí que le era completamente desconocido, pero, para mi sorpresa, se manejaba con cierta comodidad. Había averiguado de qué se trataba aquello del desarrollo de aplicaciones informáticas, según dijo, movida por el interés que yo demostraba y la intensidad de mi dedicación. Me sorprendió hasta qué punto estaba informada sobre mi ocupación y su conocimiento sobre muchas de las novedades del sector. Lo justificó diciendo que sabía que aquello era importante para mí y quería conocer un poco más del ámbito en el que me había implicado. Yo siempre me había considerado su nieta preferida y me halagaba descubrir, aunque avergonzada de la ignorancia, aquella faceta de la abuela. Mientras la escuchaba, pensaba en que ella tenía un viejo ordenador de torre de mi padre que antes mi abuelo y ahora ella utilizaba para buscar cosas sobre viajes y exposiciones y poca cosa más, o era lo que todo el mundo creía. No lo dominaba a la perfección, es cierto. Se movía con dificultad por internet y seguía el poco aleccionamiento que el abuelo le había procurado. Pero leía mucho y le gustaban los programas divulgativos sobre ciencia que se emitían por algunas cadenas de televisión. Me fijé en el móvil que utilizaba, un aparato proporcionado por mi padre y mi tío, un básico que permitía realizar llamadas y enviar mensajes, con los números enormes y un avisador escandaloso, porque todos estaban convencidos de que, como la abuela ya era mayor, si a los 80 se es mayor, ni oía ni veía bien. Me impresionó darme cuenta de que, a pesar del afecto que todos le profesábamos, la tratábamos como si estuviera fuera del mundo real
y solo recibía retazos de atención que no llenaban sus vacíos. Unos días después me presenté en su casa con un móvil. No de última generación, porque no lo necesitaba, pero sí más moderno que el suyo. Era un smartphone, como los llaman ahora. Eso sí, listo para ser utilizado. Ya me había ocupado de ello. Lo había registrado a mi nombre y había decidido hacerme cargo de los gastos de funcionamiento, que era una forma de evitar que el resto de la familia metiera mano en el asunto. En un principio no lo quería aceptar. Decía que no se entendería con un aparato tan sofisticado. Pero poco a poco, con paciencia y explicaciones entendedoras, le demostré que era suficientemente hábil para operarlo y que aquello le permitiría estar más ligada a la familia, especialmente a mí. Además, me ofrecí como asesora para mantenerlo actualizado y ser su soporte para consultas y novedades. Una oferta seductora para lograr su aprobación. En primer lugar, le habilité una contraseña con el dedo índice, para que no tuviera que recordar ni números ni códigos. Ese pequeño detalle derribó algunos muros de incomprensión. Después organicé un grupo de contacto familiar, que incluía a mis padres, los tíos, mis hermanos y también los primos. He de confesar que causó sensación, sobre todo ver que la abuela a menudo enviaba mensajes de voz y alguna fotografía de sus salidas. Conseguí habilitarle el acceso a un chat del cual me había hablado, montado por un grupo de amigas, algunas viudas, como ella, antiguas conocidas del trabajo y de los estudios, al cual, por no disponer de un móvil adecuado, digamos que más moderno, no le estaba permitido acceder y participar de la tertulia. Por descontado, abrí una vía para comunicarse conmigo, una solo para nosotras dos. Un rincón íntimo que le causó una gran emoción. Recibió aquella herramienta como alguien que se está asfixiando y abre una ventana para dejar entrar el aire fresco. Siempre había sido una mujer inteligente y nada había cambiado. Solo era un poco mayor, más vieja, como admitía ella misma, pero no por ello estaba fuera de la sociedad. Solo necesitaba un puente para añadirse al inevitable futuro. He de confesar que el éxito de la iniciativa ha sido tan espectacular que si los de casa o yo misma queremos quedar para vernos con la abuela, casi hemos de pedir audiencia, porque está siempre ocupada en actividades culturales, de diversión o en comidas con las amistades, de tal forma que, a veces, más de uno de la familia envidia su dinamismo. Estoy orgullosa de ella y me pavoneo cuando mi padre afirma que me parezco mucho a la abuela. La he recuperado, o ella a mí, no importa. En todo caso, con más frecuencia de la que me pensaba y por gusto, le envío una fotografía o un mensaje, ya sea de voz o escrito, y ella me responde siempre cerrando el suyo con un «te quiero, criaja», y una cara sonriente lanzándome un pequeño corazón. ¿Habéis escuchado? Extremos reconciliados de Àngels Blasco. Carátula y narración de la autora.